La mayoría de las personas cree que ser visto como un lujo significa ser inaccesible, frío o complicado. Pero eso no es lujo, eso es inseguridad bien vestida. Mira la electricidad, la usamos todos los días. Ilumina ciudades, mueve hospitales, sostiene el mundo moderno. Y sin embargo, si preguntas qué es realmente, incluso hoy la física hace una pausa incómoda. Tenemos fórmulas, tenemos modelos, pero en el fondo sigue siendo un misterio y aún así confiamos nuestra vida a ella. Eso es poder. El lujo no necesita ser comprendido por completo, necesita funcionar. La electricidad no presume, no pide permiso, no se explica el foco, simplemente llega y todo cambia cuando tú entras a un lugar y las conversaciones se ordenan. Cuando tu presencia trae calma, claridad o dirección. Cuando después de hablar contigo alguien piensa mejor. Allí hay voltaje. La electricidad fluye porque existe una diferencia de potencial y las personas influyentes también. Si estás disponible todo el tiempo para todos, sin límites, sin estructura interna, no hay energía, nada se mueve. El lujo no es arrogancia, el lujo es orden interno. La electricidad respeta leyes, si las ignoras quema, si las honras ilumina. Cuando respetas tu tiempo, los demás lo respetan. Cuando respetas tu palabra, los demás confían. Cuando respetas tu crecimiento, los demás lo sienten. Y aquí está la verdad incómoda. Si tienes que explicar constantemente tu valor, si negocias tus límites, si ruegas por ser tomado en serio, no te están subestimando, estás perdiendo energía. Un lujo es confiable antes de ser comprendido. No necesitas gustarle a todos, necesitas ser coherente, aparecer igual cuando nadie te ve, cumplir sin hacer ruido, reducir el caos a tu alrededor. Porque el mundo no recompensa al que grita más, recompensa a la fuerza que transforma la realidad. Sé esa fuerza, no ruidosa, no desesperada, no exagerada, solo lo suficientemente poderosa como para que cuando no estés, todo se sienta un poco más oscuro. Y esa sola idea derrumba años de creencias equivocadas. Nos hicieron pensar que para valer más había que desaparecer, volverse inalcanzable, distante, frío. Pero el verdadero lujo no se esconde, se siente. El lujo no se mide por cuántas veces no estás, sino por todo lo que ocurre cuando sí apareces. Piénsalo así. Hay personas que entran a un lugar y no pasa nada. Y hay otras que entran y el ambiente cambia. No dijeron una palabra, no hicieron un gesto exagerado, pero algo se ordenó. Las conversaciones se enfocaron. La energía se volvió más clara. Eso no es carisma superficial. Eso es impacto. El impacto no grita, funciona como la electricidad. Está en todas partes, sostiene la vida moderna, mueve ciudades enteras. La usamos sin pensar. Y sin embargo, todavía hoy, cuando se pregunta qué es en esencia, la respuesta no es tan simple. Hay ecuaciones, hay teorías, pero sigue existiendo un misterio. Y aún así, nadie duda en confiarle su vida a un hospital conectado a ella. Eso es lujo, no entenderlo todo, pero confiar porque siempre responde. Las personas que son vistas como un lujo no están explicando su valor todo el tiempo. No están justificándose, no están persiguiendo atención. Su presencia es clara, consistente, confiable. Cuando prometen, cumplen. Cuando hablan, aportan. Cuando se van, dejan estructura. El impacto nace del orden interno. La electricidad obedece leyes. Si las ignoras, quema. Si las respetas, ilumina. Con las personas ocurre lo mismo. Quien no tiene límites vive en cortocircuito. Quien no se respeta termina siendo usado. Pero quien tiene principios claros, hábitos firmes y coherencia entre lo que dice y lo que hace, se vuelve indispensable. El lujo no es perfección, es previsibilidad positiva. Saber que contigo no hay caos. Saber que contigo no hay drama innecesario. Saber que contigo las cosas avanzan. Eso genera respeto. Muchos quieren ser admirados, pocos quieren ser responsables. Pero el impacto real nace cuando alguien puede contar contigo sin miedo. Cuando tu palabra pesa. Cuando no necesitas repetir quién eres porque tus acciones ya lo anunciaron antes. Y aquí está la parte incómoda. Si tienes que insistir en que vales, probablemente no estás generando impacto, estás generando ruido. El lujo no convence. El lujo respalda. No necesitas ser el más visible, necesitas ser el más sólido. El mundo está lleno de gente brillante que se quema por falta de estructura y lleno de gente silenciosa que construye imperios porque entendió algo simple. La constancia vence al espectáculo. El impacto no viene de hacer más, viene a ser mejor, de cuidar tu energía, de decir no cuando corresponde, de llegar preparado, de irte a tiempo. Cuando alguien vive así, no necesita ser inaccesible para ser valioso. Su valor se nota incluso cuando está presente, incluso cuando habla poco, incluso cuando no está intentando impresionar, porque el lujo no es ausencia,
es la huella que queda después de tu paso, es que tu presencia ordene, eleve y clarifique, es que tu ausencia se note no por dependencia, sino porque aportabas equilibrio. Sé ese tipo de persona, no la más ruidosa, no la más urgente, la que como una fuerza invisible pero confiable, cuando aparece, hace que todo funcione mejor. Vivimos en una época donde la gente confunde visibilidad con valor, volumen con importancia, presencia constante con relevancia. Se habla mucho, se promete más, se publica todo. Pero cuanto más se anuncia algo, más sospechoso se vuelve. Porque lo verdaderamente valioso no necesita presentación. Se reconoce por el efecto que produce. Piensa en las cosas que más confías en tu vida. No son las que te explican cada 5 minutos lo buenas que son. Son las que simplemente funcionan. Cumplen, responden. Están aquí cuando deben estar. Eso genera tranquilidad. Y la tranquilidad es una forma silenciosa de poder. El valor real no se defiende con palabras, se sostiene con hechos. No se empuja, no se ruega, no se justifica. Se demuestra en los detalles pequeños, repetidos, casi invisibles. En llegar preparado, en cumplir aunque nadie esté mirando, en hacer lo correcto incluso cuando no hay aplausos. Hay personas que necesitan decir quiénes son porque sus acciones no lo dejan claro. Y hay otras que no dicen nada, porque su forma de vivir ya habló antes. Esas personas no convencen, inspiran confianza. Y la confianza es más poderosa que la admiración momentánea. Mira cómo funciona la naturaleza. Las fuerzas más importantes no hacen anuncios, no piden atención. Simplemente actúan de acuerdo con leyes firmes. Cuando esas leyes se respetan, todo fluye. Cuando se rompen, hay caos. Así también funciona el carácter humano. El valor se construye con coherencia. Decir lo que piensas, hacer lo que dices, sostenerlo en el tiempo. No una vez, no cuando conviene, siempre. Porque cualquiera puede brillar un día. Muy pocos pueden ser confiables toda una vida. Y aquí está la verdad incomoda. Cuando alguien necesita demostrar constantemente su valor con palabras, probablemente ya lo perdió. El exceso de explicación suele ser una señal de inseguridad. El valor auténtico no se agita, tiene peso propio. Las personas verdaderamente valiosas no se desesperan por ser vistas, se enfocan en ser útiles, no persiguen reconocimiento, construyen resultados, no viven reaccionando, viven respondiendo con criterio. Y por eso, tarde o temprano, el mundo las nota. Demostrar valor también implica saber decir no, cuidar tu tiempo, cuidar tu energía. No todo merece tu presencia ni tu esfuerzo. Cuando eliges con cuidado dónde estás y cómo apareces, elevas automáticamente tu estándar. Y el estándar alto filtra, ordena y protege. El valor real se demuestra cuando mantienes tu palabra, incluso cuando nadie te exigiría cumplirla. Cuando eliges la disciplina sobre la comodidad. Cuando prefieres la verdad incómoda al aplauso fácil. Cuando no necesitas exagerar tus logros porque estás demasiado ocupado construyendo el siguiente. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consistente. La constancia es una promesa silenciosa que se renueva todos los días. Y con el tiempo esa promesa se vuelve reputación. Y la reputación, cuando es sólida, habla por ti incluso cuando no estás presente. Al final la gente no recuerda lo que dijiste que ibas a hacer. Recuerda lo que hiciste cuando importaba. Recuerda cómo los hiciste sentir. Recuerda si podían confiar en ti. Por eso, deja que otros hablen. Deja que otros anuncien. Tú demuestra. Porque el valor real no se proclama, se vive no porque haga ruido, sino porque elimina el ruido. En un mundo saturado de opiniones, estímulos y explicaciones interminables, la claridad se ha vuelto una forma rara de autoridad. La mayoría de las personas no carece de talento ni de ideas, carece de enfoque. Saben mucho, sienten mucho, quieren mucho, pero todo está mezclado. Y donde hay confusión, el poder se diluye, la claridad ordena. Y todo lo que se ordena avanza. Cuando una mente es clara, no necesita imponerse. No discute todo. No reacciona a cada provocación. Sabe que sí, que no. Sabe hacia dónde va y, más importante aún, sabe que no vale la pena perseguir. Esa capacidad de elegir es una forma silenciosa de dominio. Las personas con claridad toman mejores decisiones no porque son más inteligentes, sino porque han reducido el ruido interno. Han aprendido a distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesorio. Y esa distinción cambia el ritmo de la vida. Cambia la manera de hablar, de moverse, de actuar. La claridad también genera confianza. Cuando alguien se expresa con sencillez, cuando sus ideas tienen estructura, cuando sus palabras no se contradicen, los demás descansan. No tienen que adivinar, no tienen que interpretar,
no tienen que protegerse. Saben dónde están parados. Y la confianza es la antesala de toda influencia. La confusión, en cambio, desgasta, drena energía, hace que incluso las buenas ideas pierdan fuerza. No porque sean malas, sino porque no están bien dirigidas. Una idea poderosa sin claridad es como una fuerza sin dirección, mucho esfuerzo, poco resultado. La claridad no significa simplificar la vida hasta volverla superficial. Significa comprenderla lo suficiente como para expresarla sin exceso, decir lo justo, actuar con intención. Eliminar lo innecesario, porque cada cosa que nos suma, resta. Las personas claras no viven justificándose. No necesitan dar vueltas para explicar quiénes son o qué quieren. Sus decisiones hablan por ellas. Su coherencia reduce las dudas. Su presencia transmite seguridad, no porque lo sepan todo, sino porque saben lo que están haciendo ahora. La claridad también requiere valentía. Ser claro implica asumir consecuencias, decir la verdad, poner límites, elegir un camino sabiendo que otros quedarán fuera. Muchos prefieren la confusión porque les permite no decidir, pero no decidir también es una decisión y suele ser la más costosa. Cuando tienes claridad, el tiempo se expande, la energía rinde más, las relaciones se vuelven más honestas, el trabajo se vuelve más efectivo. No porque hagas más, sino porque haces lo correcto. Y hacer lo correcto una y otra vez construye una vida con peso. La claridad se cultiva, no aparece por accidente. Se entrena con silencio, reflexión y acción consciente, con preguntas incómodas, con la disposición de revisar creencias, hábitos y prioridades. Cada vez que eliges comprenderte mejor, ganas poder, porque el poder verdadero no está en controlar a otros, está en no estar perdido, en saber quién eres, qué quieres y cómo avanzar. Esa certeza interior se proyecta, se nota, se respeta. Por eso, busca claridad antes que aprobación, dirección antes que velocidad, verdad antes que comodidad. Porque cuando todo se vuelve claro, las decisiones se vuelven firmes, la acción se vuelve precisa y la vida avanza. La claridad es poder, no la autoridad que se impone, sino la que se reconoce sin necesidad de levantar la voz. En un mundo donde abundan las promesas y escasean las constancias, la coherencia se ha vuelto una forma silenciosa de liderazgo. No llama la atención de inmediato, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Porque cuando alguien piensa, habla y actúa en la misma dirección, transmite algo que no se puede fingir solidez. La autoridad real no nace del cargo, del título ni del aplauso. Nace de la repetición, de hacer lo correcto más de una vez, de sostener una postura incluso cuando nadie está mirando. Cualquiera puede decir lo que cree correcto. Pocos están dispuestos a vivir de acuerdo con eso todos los días. La incoherencia desgasta la confianza. Cada contradicción, por pequeña que parezca, genera ruido. La gente puede perdonar errores, pero le cuesta confiar en alguien impredecible. En cambio, la coherencia crea estabilidad, y la estabilidad invita a seguir. Las personas coherentes no son perfectas, pero son claras. Si se equivocan, lo reconocen. Si prometen, cumplen. Si cambian de opinión, explican por qué. No juegan a conveniencia, no se acomodan según el público. Y esa consistencia, con el tiempo, se convierte en autoridad natural. La coherencia también exige disciplina. Implica decir no cuando sería más fácil decir sí. Implica sostener hábitos cuando la motivación se va. Implica alinear decisiones grandes y pequeñas con los mismos valores. Porque no son los grandes discursos los que construyen reputación, sino las acciones repetidas en lo cotidiano. Cuando alguien es coherente, su presencia tranquiliza. No hay que descifrarlo. No hay que dudar de su palabra. Se sabe qué esperar. Y eso, en un mundo inestable, es oro. La gente sigue a quien le ofrece certeza, no espectáculo. La autoridad que nace de la coherencia no necesita defenderse. No entra en discusiones innecesarias, no responde a cada crítica. Se sostiene sola como una estructura bien construida. Puede ser cuestionada, pero no se derrumba con facilidad. La incoherencia, en cambio, obliga a explicar demasiado, a justificarse, a par huecos, y cada explicación extra debilita la credibilidad. La coherencia ahorra palabras porque las acciones ya hicieron el trabajo. Ser coherente no significa ser rígido, significa ser fiel a un núcleo. Adaptarse sin traicionarse, evolucionar sin negarse, cambiar de forma sin perder dirección. Esa capacidad de crecer sin romperse es una de las formas más altas de autoridad. Las personas con verdadera autoridad no buscan convencer, inspiran confianza. No necesitan recordarte quiénes son, lo ves en cómo viven. Su liderazgo no se siente pesado, se siente seguro. Y por eso otros están dispuestos a escuchar,
aprender y seguir. La coherencia se construye en privado antes de notarse en público, en las decisiones pequeñas, en lo que haces cuando nadie aplaude. Ahí se forja la autoridad que no depende de escenarios, porque al final la gente no sigue al que habla mejor, sigue al que vive lo que dice. Y cuando palabra y acción caminan juntas, no hace falta imponer nada. La coherencia crea autoridad. No el misterio vacío que confunde, ni la confiabilidad ruidosa que necesita aprobación, sino esa combinación precisa que hace que otros confíen. Incluso sin entenderlo todo, hay personas que lo explican todo y aún así no inspiran respeto. Y hay otras que dicen poco, pero cuando actúan todo encalla. No revelan cada pensamiento, no exponen cada paso, no convierten su vida en un manual. Conservan profundidad y al mismo tiempo cumplen. Esa mezcla es poderosa. El misterio atrae, la confiabilidad sostiene. Sin misterio todo se vuelve predecible y plano. Sin confiabilidad todo se vuelve sospechoso. Pero cuando ambos conviven, se crea algo raro y valioso, una presencia que entrega y tranquiliza a la vez. La naturaleza funciona así. Confiamos en fuerzas que no comprendemos del todo, pero que nunca fallan. No sabemos cada detalle de cómo operan, pero sabemos que estarán ahí. Responden, cumplen su función. Y esa constancia hace que el misterio no asuste, sino que inspire respeto. Las personas que generan respeto no se explican en exceso. Saben que revelar todo debilita la percepción de profundidad. No porque oculten algo, sino porque entienden que no todo necesita ser dicho. Guardan silencio estratégico. Eligen bien sus palabras. Y cuando hablan, lo hacen con intención. Al mismo tiempo son confiables. No desaparecen cuando se les necesita. No cambian de valores según el contexto. No prometen lo que no pueden cumplir. Esa coherencia convierte el misterio en fortaleza, no en duda. El error común es confundir misterio con distancia o frialdad. Pero el misterio auténtico no aleja, invita. No genera ansiedad, despierta curiosidad. Es la sensación de que hay más, de que la profundidad no se agotó en la primera impresión. La confiabilidad, por su parte, no necesita exhibirse. Se demuestra con puntualidad, con presencia, con consistencia. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie lo exige. Es responder incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Cuando una persona combina ambas cosas, su autoridad se vuelve natural. No necesita vigilancia, no necesita control. Se le respeta porque se sabe que no improvisa su carácter. Porque hay capas, pero también hay cimientos. El misterio sin confiabilidad genera desconfianza. La confiabilidad sin misterio puede volverse rutina, pero juntos crean algo distinto, respeto genuino. No miedo, no admiración superficial. Respeto profundo. Las personas respetadas no son las más accesibles ni las más explicativas. Son las que mantienen cierta reserva sin perder humanidad. Las que no entregan todo de inmediato, pero tampoco juegan a desaparecer. Están cuando importa. Y eso basta. El respeto no nace del exceso de exposición. Nace del equilibrio. De saber cuándo hablar y cuándo calar. Cuándo mostrarse y cuándo guardar silencio. Cuándo actuar y cuándo esperar. Cultivar misterio no es ocultarse, es no diluirse. Cultivar confiabilidad no es controlarlo todo, es responder siempre con integridad. Cuando alguien vive así, no necesita imponerse, su presencia imponer orden, su palabra pesa, su silencio también. Porque al final lo que más se respeta no es lo que se entiende por completo, sino aquello que, sin explicarse del todo, siempre cumple. Misterio con confiabilidad genera respeto.